Para mis hermanos que también se conectan a través de las redes, es una bendición. ¿Cuál es el tema que hemos venido llevando, iglesia? Plantados. Plantados en la casa del Señor. Entonces, en este momento quiero que ustedes busquen en su Biblia, en el libro de Primera de Corintios. Vamos a ver sus Biblias, Primera de Corintios, y vamos a ver en el capítulo 3. Vamos a ver al menos unos 4 versículos y quiero que usted vea qué es lo que pasa. Si nosotros hemos venido viendo, por ejemplo, lo que Dios hace con la vid, y eso es bien importante, hermanos, porque si yo trato de limpiar, probablemente pueda dañar una rama, pueda dañar una parte de la vid. Pero si el Padre lo hace, Él es muy cuidadoso. Vamos bien conmigo, el Padre es cuidadoso. El Padre es cuidadoso. Él sabe cómo lleva sus plantas, su vid, sus renuevos, sus árboles. Él sabe cómo nos lleva. Y lo más precioso es que Él es paciente para con todos. Él es paciente para con todos. Y Él sabe cómo nos va tratando, cómo nos va puliendo, cómo nos va podando, cómo Él va haciendo con nuestras vidas. En Primera de Corintios, ¿qué les dije? 3. Capítulo 3, y vamos a ver en el versículo 5, en adelante, 3:5, Primera de Corintios, dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué son ellos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor, según lo que a cada uno concedió al Señor. Vaya, fíjese bien, está diciendo el apóstol Pablo, porque en Corintios había habido un problema. Y si usted recuerda que el apóstol Pablo en cierta ocasión les dijo que en todo habían sido enriquecidos. Ellos tenían dones, tenían lenguas, tenían dones de sanidad, bueno, todo lo que tiene que ver con los dones del Espíritu, tenían fruto del Espíritu, tenían revelación, si prácticamente el apóstol Pablo le dijo, ustedes ya reinan sin mí, o sea, prácticamente casi como que no es necesario que yo venga aquí con ustedes. Pero había un problema entre la iglesia de los hermanos en Corinto. Ahora bien, ¿cuál era el problema? Había una familia que eran los de Cloe, así se llaman, que estos eran los que daban, no es que estaban poniendo en mal a la iglesia, sino que ellos estaban observando cómo la iglesia estaba funcionando. Y lo que ellos hacían, decirle a Pablo, la iglesia no está funcionando como tú has establecido en la palabra, porque entre nosotros han habido divisiones, o hay divisiones. Y dijo el apóstol Pablo, y en parte lo creo, porque estando entre ustedes, oigo que algunos dicen, yo soy de Cefas, otros dicen, yo soy de Apolos, otros dicen, yo soy de Pablo, y otros dicen, yo soy de Cristo. Aún los que decían que eran de Cristo, aún esos también no crean que estaban bien, porque esto era como que esto eran como los que se la picaban, pues, que decían, nosotros no nos juntamos con todos los demás porque nosotros somos de Cristo y no nos llevamos con nadie más. O sea, también estaban mal, porque aunque todos tenemos que ser así de Cristo, pero ellos lo estaban viendo de una manera, voy a decirlo de esta manera que es bien feo decirlo, sectaria. Estaban ellos haciendo su grupito dentro de la iglesia. Por ejemplo, estaban los que se llevaban solo con el apóstol Pablo, los que se llevaban solo los que se llevaban con Pedro, solo los que se llevaban con Apolo. Y eso no es estar bien concertados o bien plantados en lo que en realidad Dios quiere que seamos. Porque la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar ¿qué? Igualmente en unos. El libro de Filipenses, en el capítulo 2, dice la palabra, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también
en Cristo Jesús. Entonces, todos tenían que tener el sentir de Cristo. Todos. No solamente tenía que ser un grupito. Entonces, ¿qué pasaba entonces con la iglesia de Corinto? De que eso había marcado divisiones entre ellos. Aunque siempre se reunían, siempre estaban todos allí, pero había ese problema. Había ese problema. Y como que eso se ha pues regado desde el tiempo del apóstol Pablo. Desde aquellos tiempos como que eso se ha mantenido en algunos lugares. Porque imagínense que hay lugares donde no se pueden ir a sentar todos los demás, sino que lugares especiales solamente para ciertos grupitos distinguidos. O sea, yo no sé por qué es que hacen así. Incluso lo quieren hacer como cuando, por ejemplo, alguien va a un concierto, ¿verdad? Que hay clasificaciones. Desde el boleto más caro hasta el más barato. Por ejemplo, el más cercano, ¿cómo le llaman a eso? No solamente está el VIP, ¿verdad? Sino que hay otro más que creo que es más, no sé si es Platinum o no sé cómo le llaman. La verdad es que no estoy muy enterado, pero sé que los van repartiendo según lo que ha pagado. A los que pagan más, creo que hasta les dan chance de que hasta le den la mano al artista, creo que por lo menos solo por darle la mano ya tuvo que pagar más. Y eso que saber si se la va a dar, ¿verdad? Entonces lo que les quiero decir es que muchas veces los que la pueden más con determinado lugar son los que están adelante. Y así conforme la categoría que en las congregaciones van clasificando los hermanos, así los van poniendo. El apóstol Pablo dice que vuestra fe en Cristo Jesús sea sin acepción de personas. Vamos bien conmigo, sin acepción de personas. Porque si entra entre vosotros un hombre rico con alhajas y está sentado uno pobre que no tiene nada, no le vas a decir al pobre, quítate de aquí y échate por allá. Y a esta persona distinguida le vas a decir, siéntate por acá. Porque lo ven entrando con alhajas, lo ven entrando con... No, hermanos. Eso, la verdad es que no es estar bien cultivado en el Señor. Eso es estar perdidos en la doctrina, porque no tenemos que hacer acepción de personas. Y el apóstol Pedro lo entendió cuando fue a la casa de Cornelio. Y él dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Tanto judíos como griegos, tanto gentiles como israelitas. Los israelitas valen la sangre de Cristo, los gentiles valen la sangre de Cristo. Sobre los israelitas Dios derramó su Espíritu Santo y sobre los gentiles también. Entonces, ¿qué diferencia hay entonces? Ya no es cuestión de raza, es cuestión de la sangre del Cordero. Amén. ¿Verdad, hermano, aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero? Entonces, eso es lo que marca nuestra diferencia. En Cristo Jesús, eso es lo que marca nuestra diferencia, en Él. Ahora bien, por eso el apóstol dice acá, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué son ellos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahora bien, el apóstol dice, yo planté. ¿Qué fue lo que hizo Apolos? Apolos regó. Pero ¿quién es el que da el crecimiento? Señor. Vale, entonces fíjense bien, nuestro deber en el Señor como colaboradores en la obra es plantar. Luego los otros colaboradores, siendo parte del mismo equipo, se encargan también ¿en qué? En regar. Uno planta, otro riega. Uno planta, por ejemplo, yo veo esto, hermano, en el repartimiento de los ministerios, como en el caso que el apóstol Pablo declaró y distribuyó según el Espíritu le indicó, según Efesios capítulo 4. Dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó, vamos bien conmigo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿A fin de qué?
a fin de edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la plenitud, a la estatura y a la medida ¿de quién? Del varón perfecto que es Cristo. Digan conmigo, hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. Aquí no es que solamente un grupito va a llegar. Yo siempre me he preguntado esto, hermano, cuando subamos ante su presencia, cuando suene la trompeta. Realmente, hermano, los que no tienen conciencia del cuerpo de Cristo, no creo que suban. No creo. Así con toda la frase, díganlo conmigo, hermanos peleados. Hermanos peleados. No van a entrar. No van a entrar. Vamos, díganle que tenemos hermanos peleados no van a entrar. No van a entrar. Así como lo escucha. ¿Y usted cree que si andamos peleando acá entre nosotros, usted cree que nos van a decir, bien se portó, ¿verdad? Entonces entre? No, la Biblia dice que nos van a decir, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entonces, por eso es necesario, digan conmigo, ser llenos del Espíritu Santo. Por eso es necesario, como árboles de Dios, dar frutos. Y que el Espíritu de Dios esté dando frutos en nosotros. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, yo planté. Ahora vamos a ver, ¿qué es lo que plantó entonces el apóstol Pablo? La palabra. Fíjense bien, nosotros también somos plantíos del Señor. La Biblia dice que seremos como árbol, ¿qué? Plantados junto a corrientes. Ahora, ¿pero quién nos plantó allí? Tuvo que haber sido el Señor a través de sus siervos. Pero también la palabra es semilla. La palabra de Dios es semilla, y también en tu vida, como buena tierra, los siervos del Señor también tienen que plantar esa semilla. Y los maestros, Pablo como perito, como siervo de Dios, él viene y planta, amén, coloca la palabra. Ahora se quedan los maestros, como quien dice, regando para que aquella palabra tenga seguimiento. Por ejemplo, hermanos, si dejáramos de vernos un año, un ejemplo, ¿qué pasaría si de repente tanto mis hijos, mi esposa, yo no estuviéramos con ustedes? Digamos, un año. No estoy profetizando, solo estoy poniendo un ejemplo, nada más. ¿Será que después de que un año que regresemos, los vamos a encontrar así como los dejamos? O no vaya a decir alguien por ahí, hemos acabado la obra. O nos acabamos la obra, o terminamos la obra, o continuamos la obra. ¿Saben que el apóstol Juan dijo así? ¿Cómo me gocé cuando vine, que tus hijos andan en la verdad y que permanecieron en la verdad? En cierta ocasión el apóstol Pablo dijo, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces entre ustedes. Y eso es lo que se tiene que tener cuidado. Por ejemplo, un siervo bien plantado y bien regado en Dios, venga lo que venga, su perfil, su identidad, diga conmigo, será permanente. Será permanente. Y no importa si el ministro o los encargados de la obra han tenido que salir a algún lado y luego después regresan y lo van a encontrar. Me imagino, hermano, aquí les hemos pasado diciendo a ustedes por tanto tiempo que Cristo viene por segunda vez, ¿verdad que sí? Hemos pasado hablando que el yugo se pudre a causa de ¿qué? Y que la única manera de ser limpio de nuestros pecados es por medio ¿de qué? La sangre del Cordero. Y que la única entrada al cielo es por medio de la sangre del Cordero, y que tenemos que nacer de nuevo. Vaya, esa ha sido palabra que hemos venido compartiendo, ministrando y todo eso. Pero imagínense si de repente, después de un año, un ejemplo, encontramos que de repente alguien les vino, como dice la palabra, que entró cuando los hombres dormían, y esa es otra palabra que me gustaría que viéramos, fíjense, hermanos, porque Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Pablo, ¿qué hizo? Sembró. ¿Qué hizo Apolos? Regó. Pero ¿quién es el que da el crecimiento? Vale, entonces, hermano, yo quiero que usted por favor busque esto, la palabra cizaña. Vamos a ver, cizaña, esa palabra. ¿Cuándo fue que pasó eso de la cizaña? Vamos a ver.
Porque Pablo y Apolos hicieron lo correcto, ¿sí o no? Hicieron lo correcto. Sembraron y también regaron. Pero sucede algo acá. Por favor, quiero que se vaya hasta el versículo 24 del capítulo 13 del libro de Mateo. Vamos a ver el versículo 24. ¿Qué hizo Pablo? Pablo sembró, ¿verdad? O más bien dicho, plantó. Pero ¿qué fue lo que hizo? Fue lo que hizo Apolos? Regó. Son dos cosas bien importantes. Si la semilla, mi hermano, tú la sembraste, pero si no la estás regando, ¿qué pasa con la semilla? Necesita la semilla que se esté regando. Y entonces me gusta lo que dice allá afuera. Les pregunto, mis hermanos, ¿qué dice ahí en Deuteronomio 32? Dice, goteará como ¿qué? Como lluvia su enseñanza. Es decir, el estar regando es que se tiene que estar, como quien dice, recordando la misma palabra, ministrando, recordándoles, aunque el apóstol Pablo dijo, aunque yo le repita las mismas cosas, para vosotros es provechoso. Hermanos, ¿saben que una vez un hermano pasó predicando toda una semana solo en Juan 3:16? Toda la semana solo Juan 3:16. Parece que viene la lluvia, ¿verdad? Ya nos va a regar el Señor. Vaya, bendito Dios, estamos hablando de eso. Ahora, la planta fue plantada, la semilla fue plantada. Apolo se encargó de estarle dando seguimiento hasta que aquello brotara y la plantita pues creciera. Ahora, ¿cuál es el otro trabajo? ¿Qué es lo que no debe de pasar? Pero desafortunadamente en muchos lugares pasa eso. Y yo espero que entre nosotros no suceda así. Como dijo el apóstol Pablo, nosotros y las iglesias del Señor no tenemos tal costumbre, como quien dice, de aquello que no tiene nada que ver con Dios. En el versículo 24 de Mateo, ¿qué les dije? Mateo 24. Mateo 13, versículo 24. Les refirió el Señor otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró ¿el qué? Ahí está, sembró. Es semejante a un hombre que sembró la buena semilla. Porque todo lo que viene del Padre, bien conmigo, es bueno. Así que usted no puede culpar al Señor si alguna vez le pasa algo que no fue grato. Porque Dios no te sembró nada malo. Él te sembró lo bueno y así debe de quedarse. Lo que es bueno, eso siempre será inalterable. Vamos, digan conmigo, lo de Dios es inalterable. Lo de Dios es puro, perfecto, eso perdura. Lo de Dios, digan, la palabra de Dios es eterna. Y por eso me gusta el cántico que canta muchas veces Barán, que dice, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. La palabra del Señor es eterna, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces esa buena semilla, esa buena palabra es Dios mismo en ti. Y Dios no es malo, Dios no es injusto, Dios es lo mejor de lo mejor que pudieron haber puesto en tu vida. Ahora, por favor, estén muy atentos a esto que vamos a seguir leyendo. Dice así, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró ¿el qué? Entre el trigo. ¿Y qué hizo? Solo llegó como esas moscas que ponen. Yo antes escuchaba, que yo no sé si es correcto, que decía mi abuela, ojalá no le haya puesto la quereza, decía la mosca, a espantarla para que no le ponga la quereza. ¿Y eso qué es? Es un lenguaje de nuestros abuelos que ocupaban eso. Lo que yo sí sé es que las moscas lo que ponen son larvas, son como gusanitos, y ellas, pero son bien chiquititos, y ellas vienen y ponen allí el daño en la comida buena. ¿Y qué hacen las moscas? Y después se van. Pusieron el daño allí, pero la gente, no, la comida se ve buena, pero ahí está el daño. Lo que pasa es que no se ve. Saben, hermanos, que muchas veces en las basuras recicladas o que están allí en los basureros, de repente, si no llega el camión recolector, esas basuras, esas bolsas de basura
pueden engusanarse, porque saben que las moscas buscan allí también y ponen sus larvas y todo eso. Ahora, y lo más terrible es que después van a buscar lo bueno también. No solamente buscan la basura, sino que van a ver las comidas recién cocinadas puestas en el comedor, allí en la mesa para comer. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado estar espantando moscas? ¿A cuántos de ustedes les ha tocado que cuando va a comer de repente, rica se ve la comida, de repente en una aparecen unas 2 que 3 moscas y usted tiene que estar listo ahí espantándolas? Porque si se descuida, la mosca viene y ¿qué ponen sobre la comida? La comida es buena. Buena comida. Y posiblemente sea una comida cara. Que usted ha ido a algún lugar. Pero de repente, si viene la mosca y pone eso allí, contaminó la comida. Ahora, ¿la comida produjo las moscas? ¿La comida produjo eso malo? Esa es la pregunta que les hago en esta noche. ¿La comida produjo lo que va a enfermar a las personas? No. ¿Qué fue lo que produjo eso en la comida? La mosca. Y saben que hay un versículo, dice la Biblia así, que las moscas muertas echan a perder el perfume de los perfumistas. Así también alguien, creyéndose sabio, comete locuras. O sea, las locuras, las tonteras, los disparates, son esas moscas muertas poniendo las larvas, poniendo aquello, y luego se van y dejan el daño. Luego después queda allí y crece el gusanero, que es bien feo lo que estoy diciendo, pero cuando alguien se durmió, dejó que le sembraran aquello que no era beneficioso para su vida. Por favor, quiero que usted diga al que tiene a su lado, si es que puede, si alcanza a decírselo a alguien, dígaselo. Los que están conectados también dígalo. Que Dios te guarde. Que Dios te guarde. Que no te duermas. Que no te duermas. Para que el malo no venga y siembre cizaña. Porque el malo aprovecha cuando tú te duermes. Cuando dejas de buscar a Dios. Cuando dejas de meterte con Dios. Cuando dejas de orar. Cuando dejas de tener intimidad. Mira, hermano, es bien comprobado. Cuando un hermano, cuando una hermana ha estado buscando de Dios, eso es notorio. Se les echa de ver. Andan tan santificados, andan tan espirituales. Quizás les va a dar risa lo que les voy a decir, pero cuando andan bien espirituales y bien sometidos con Dios, hasta bien ofrendadores son, aunque no digan amén. ¿Me están oyendo? Son bien espontáneos con sus diezmos, con sus ofrendas, pero cuando se dejaron meter cizaña, ya no hacen ni oración, no leen la Biblia, ya ni ofrendar, ni diezmar, ni congregarse, ni nada. ¿Por qué? Porque les cayó la cizaña. ¿Pero a qué hora llegó la cizaña? Esa es la pregunta en esta noche. ¿A qué hora llegó? Y como yo sé que hay líderes, incluso hay pastores que me escuchan acá, y lo hago con responsabilidad. Una vez me dijo un siervo de Dios, hermano, exactamente la palabra que usted estaba trayendo era la que necesitaba dar al pueblo. Entonces tenemos que tener responsabilidad en dar palabra, porque hay gente que también está recibiendo la palabra. Ojalá puedan escuchar bien, ya que la lluvia nos va a alterar quizás el ruido. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Ahora bien, no dice que vino su amigo. ¿Quién vino? Su enemigo. Dice que vino su enemigo. Un amigo nunca te va a visitar para dañarte. ¿Me están escuchando, iglesia? Un amigo nunca deseará verte mal. Siempre las visitas de tus amigos serán para bendición, serán para paz y serán para gozo en el Señor. No como este que no dice que es amigo, dice enemigo. Pero llegó no cuando estaba despierto, sino que aprovechó el sueño de aquel para hacerle el daño. Aprovechó su poca espiritualidad, aprovechó su poca búsqueda de Dios para infiltrar y poner el daño. Y lo más terrible es que no se quedan ahí para ellos ser cansantes también y recibir el daño que van a hacer aquellos, sino que se van, dejaron el daño y se fueron.
Eso hacen los enemigos. Eso hacen los enemigos. Pero bien, dice la palabra, sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces también apareció la cizaña. Mira, hermano, ya la buena semilla había sido sembrada. Pero el mal llegó y puso la cizaña, y cuando salió la buena semilla, entonces dice que salió la cizaña, apareció también la cizaña. Pero qué tremendo. La cizaña no fue sembrada en ese momento. La cizaña no fue puesta en ese momento, sino que fue puesta días atrás, antes que hubiera cosecha. Cuando ya estaba dando fruto el trigo, entonces apareció la cizaña. ¿Me está oyendo, iglesia? Ahora, ¿usted qué espera? ¿Usted qué desea ver cuando el trigo ha sido sembrado en su vida? ¿Quiere ver cizaña en su vida o quiere ver el trigo de Dios? Para evitar entonces que cizaña sea sembrada y sea puesta por el enemigo, tenemos que estar despiertos en el Espíritu. Mirad y velad, dice el Señor, porque vuestro adversario el diablo anda como que, como león rugiente, viendo quién se duerme. Y bueno, bien dice en el dicho por ahí, ¿verdad? Camarón que se duerme, ¿cómo dice? El que se duerme. ¿Qué fue lo que le pasó a Eutico? Dice la palabra que Eutico, ese nombre significa afortunado. ¿Por qué afortunado? Porque estaba oyendo una preciosa enseñanza a través del apóstol Pablo. Pero él dice que se sentó en la ventana y era de 3 plantas el edificio. O sea que en aquel tiempo había 3 plantas. Estaban en el tercer piso, pero él andaba, quizás se había desvelado, chateando con alguien, quizás, ¿verdad? Quizás se había desvelado, había ido a visitar a su novia y se había desvelado por otro lado. No dijeron amén, vaya, pues está bueno. Eso no es así. Como yo, imaginándome pues, ¿qué pudo haber pasado? ¿Y por qué está con tanto sueño acá? ¿Y por qué está con tanto sueño acá? Disculpe, ¿a qué hora se acostó ayer? Es que eran como las 3 y no tenía sueño y estaba ahí leyendo la palabra. No, orando tampoco. No, es que me apareció por ahí un fulanito, una fulanita, y ahí estuvimos, vale, ahí se reveló. Ahí, en ese momentito que sembró, ahí no estaba conectado en el Espíritu, estaba conectado en otro ambiente, y entonces aquel aprovechó en tu descuido meterte en la cizañita. Y esa cizañita, oiga bien, es tan progresiva que adormece. Yo siento que la cizaña es algo también como de esas cosas que adormecen a la gente. Es terrible. Ahí viene primero así, ven, duérmete niño, duérmete. Y cuando aprovechas que te duermas, entonces mete la cizaña. Pero comienza así, comienza hablando, y cuando sientes, ya te ha dormido, y entonces mete la cizaña. Pero en este caso, no tengo eso, ¿verdad? Bueno, Dios padre. Quiero que me escuche bien. Hermano, miren qué tremendo, ¿verdad? Yo estoy sembrando y el Padre está regando, ¿verdad? Hay un grito de júbilo. No, hombre, hermano, de júbilo, no de angustia. Vaya, pues. Quiero decirles que este Eutico, cuando se durmió, eso lo llevó a qué? Bien conmigo, a la muerte. A la muerte. Y bendito Dios que el buen sembrador, el hombre de Dios, lo dejó de quedar muerto. Llegó a resucitarle en el nombre del Señor. Llega, para eso necesitamos siervos de Dios que levanten el que fue vencido por el sueño. Hermano, siempre ha pasado así.
Siempre ha pasado así. Sansón, una pierna de quien se dormía. ¿Y qué le pasó? Le doraron el pelo, ¿verdad? Cuidado, no se le muy bien las piernas de la lila. ¿Me están oyendo? Le cortaron el pelo y perdió la visión. Y aunque no fue la lila la que se lo cortó, ella lo adormeció. Lo adormeció. Y mira, y cayó. Hermano, yo no sé si está comenzando a caer como comienzo, ¿verdad? Yo no sé, hermanos, si vamos a ir poniendo pausa a la palabra, pero voy a terminar con esto. Hermanos, yo no sé si ustedes que están conectados me están escuchando bien, pero voy a terminar hasta aquí. Dios me bendiga, bendición.